1044 del secretario general de la Corporación, de fecha 13 de diciembre, mediante el cual comunica que la Cámara de Diputados, en sesión de esa fecha, accedió a la solicitud de prórroga del plazo de vigencia de esta comisión por 15 días a contar del 18 de diciembre, esto es, hasta el 6 de enero de 2024 para el cumplimiento de su cometido. Y, en segundo lugar, correo del jefe de gabinete de la Contralora General de la República subrogante, señora Dorothy Pérez, de fecha 18 de diciembre, por el cual comunica que por razones de agenda, la señora Contralora no podrá asistir a la sesión de hoy, por lo que presentan sus excusas. Sin embargo, confirma su asistencia para la sesión a realizarse el 3 de enero. Toda la cuenta. Muchas gracias, señora secretaria. Tomamos el acuerdo de inmediato entonces para el día 3 de enero recibir a la señora Contralora Subrogante. Ese día sería nuestra última sesión y es presencial, entonces les avisamos de inmediato que a partir del 1 de enero ya las comisiones son presenciales para que lo tengan presente, por favor. Esta sesión tiene por objeto abocarse al mandato de la comisión. Para tales efectos se encuentran invitados y asisten de forma telemática la exministra del Deporte, señora Pauline Cantor, y el periodista Juan Cristóbal Guarelo de Toro. Le vamos a dar de inmediato la bienvenida a la señora Pauline. Vamos a saludar también a Hugo Castelli, quien está ahí conectado representando al Ministerio del Deporte. Señora Pauline, muy bienvenida. Le ofrezco la palabra de inmediato. Muchas gracias, saludarlos a todos, a los diputados, diputadas, a Erika, la diputada que preside esta comisión, agradecerles esta invitación y contarles que una de las primeras tareas del ministerio cuando me tocó asumir fue justamente dar forma y vida a la nominación otorgada, ¿cierto?, en Praga el 4 de noviembre del 2017 a Santiago 2023 como sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Y por lo tanto era una tarea prioritaria e importantísima dentro de los desafíos del ministerio, justamente por lo que significaba ser sede de unos juegos de esta magnitud, de esta importancia, lo que implicaba para el país en términos de su beneficio deportivo, en lo social y en lo económico, lo que significaba poder generar en el país una cultura deportiva, el desarrollo de talentos, tener recintos, ¿cierto?, de calidad, de excelencia, cómo podíamos también en el deporte incorporar la innovación, la solidaridad y la inclusión. Por lo tanto, era una tarea importantísima y fundamental poder hacerlo bien y partir de bases sólidas. Por lo tanto, la primera tarea fue conocer bien las obligaciones del contrato y en base a ello, ¿cierto?, generar los estatutos que crean la Corporación Santiago 2023. Era importante elaborar estatutos que nos permitieran subsanar los errores que se habían cometido con las corporaciones anteriores, hacernos cargo de esas problemáticas y evitar que eso sucediera con estos estatutos. Finalmente, el comité organizador se conformó el 28 de diciembre del 2018. Y ahí uno de los artículos importantes, ¿cierto?, es cómo se establece primero la Asamblea General de Socios, que es la autoridad máxima de la corporación y que se encuentra integrada por cinco representantes de los socios, 3 de los cuales son designados por el Instituto Nacional del Deporte de Chile y 2 por el Comité Olímpico de Chile. Estos representantes son designados por escrito y duran 3 años en sus funciones, pudiendo ser removidos en cualquier momento informando al directorio o a los demás socios. Y los primeros integrantes de esta asamblea fueron Renato Palma, Benjamín Figari por parte del IND, Martín Sotomayor por parte del IND, al igual que Renato Palma, y Miguel Ángel Mujica del Comité Olímpico y Aquiles Gómez también del Comité Olímpico. Esa fue la asamblea. Luego viene, ¿cierto?, el directorio, que le corresponde la administración y dirección superior de la corporación. Y el directorio está compuesto por 9 directores,
5 de ellos elegidos por los representantes del IND y 2 de ellos por los representantes del Comité Olímpico, siendo los otros 2 directores restantes elegidos por la Asamblea de Socios, donde un director debe ser un ex deportista destacado y el otro un representante del Comité Paralímpico de Chile. Y al igual que en la Asamblea, los directores duran 3 años en sus cargos, pudiendo ser renovados por una sola vez y por el mismo periodo a través de una renovación total y de todos sus miembros. Los primeros directores en asumir fueron Carl Samsing, Carl Samsing como independiente, que fue el presidente, Miguel Ángel Mujica en representación del Comité Olímpico de Chile, Pamela Camus, también independiente como secretaria general, Cristian Ober, también independiente, Soledad Bacareza, Federico Valdés, Aquiles Gómez por el Comité Olímpico, Fernando González como ex deportista y Alberto Vargas en representación del Comité Paralímpico de Chile. Ese fue el primer directorio. Lo que se buscó ahí fue justamente buscar personas que fueran independientes, que hubiesen tenido vinculación a través de distintas experiencias en su vida con el deporte y que pudieran aportar justamente en la enorme tarea que se le estaba encomendando. A muchos tal vez se preguntarán por qué en mi caso como ministra no integraba ni la asamblea ni el directorio. Una de las razones principales fue porque justamente es el Ministerio del Deporte quien debe fiscalizar y controlar el buen uso de los recursos que se van a entregar. Y por lo tanto definimos que uno no podía ser juez y parte al mismo tiempo y por lo tanto debía ser una entidad con autonomía que idealmente hubiese empezado y terminado justamente para aprovechar toda la experiencia y la planificación estratégica que se iba a empezar a realizar. Y lo que sí se estableció y está en los estatutos fue la creación de un consejo asesor que no era vinculante, pero sí podía asesorar, asistir a las reuniones del directorio de la corporación y eso se iba a crear por un decreto presidencial. Finalmente eso nunca se materializó. Después el primer director ejecutivo de la corporación fue Eduardo de la Mayora. La búsqueda se hizo a través de una empresa de headhunter, de Egon Zehnder, que presentó 3 candidatos finales a una terna y finalmente por mayoría se votaron por Eduardo de la Mayora, que se convirtió en su primer director. Lo otro que yo creo que es bien relevante acá destacar en los estatutos es que incluyeron una serie de disposiciones de transparencia y probidad. Yo creo que entre los que quiero destacar todas las inhabilidades e incompatibilidades para ser director de la corporación, la restricción de operaciones de la corporación con personas relacionadas, la prohibición de aprovechamiento de oportunidades comerciales de la corporación para directores, director ejecutivo, miembros de cualquier comisión o comité de la corporación, agente administrador y sus personas relacionadas, incorporación de una gerencia de Contraloría Interna y fiscalización, que era algo que no estaba, ni uno de estos puntos estuvieron incorporados en los estatutos anteriores de otras corporaciones, creación de una comisión de ética y la publicación de actas de asamblea de socios y memoria y balance en la página web de la corporación. Eso yo no lo he revisado y así que no sé si efectivamente se fueron publicando en la página web todas las actas de cada uno de los directorios. Pero acá lo que se buscó justamente es darle relevancia a la transparencia y a la probidad. Una vez visados los estatutos por parte de la Dirección de Presupuesto, por DIPRES, el día 30 de mayo del 2019 se celebró el primer convenio de transferencia y los primeros pagos que se debían hacer eran el pago de derechos. Se necesitaban recursos para la planificación operacional y técnica de los Juegos,
el desarrollo de conceptos claves, es decir, el propósito, la visión, la misión, la imagen corporativa. Y eso finalmente se presentó el logo oficial el 17 de julio del 2019 en el Centro de Alto Rendimiento. Asimismo, debíamos participar en la ceremonia de clausura en Lima 2019 y por lo tanto ahí se trabajaron varias propuestas donde tuvimos una muy bonita participación al recibir la antorcha. Y también nosotros en Lima presentamos la primera propuesta de sedes y un cronograma de trabajo. Después, en el mes de septiembre, se hace el lanzamiento del Parque Deportivo de Estadio Nacional, donde ya se anuncia el hockey, el Centro de Deportes de Contacto, el Centro de Deportes Paralímpico, las remodelaciones de la piscina, del tenis con los deportes de raqueta y las pistas atléticas. Durante el 2019 se transfirieron 5.021.320 pesos, se rindieron 4.564.861 pesos y se reintegraron 456.458 pesos. Eso encontré que era lo más relevante de poder relatarles en términos de lo que me tocó a mí en mi gestión como ministra. Como les decía, el 2018, cuando asumimos, nos abocamos en poder analizar las bases del contrato que se había firmado, establecer buenos estatutos, lanzar la corporación y el 2019 hacer la planificación estratégica con toda su carta Gantt respecto de los tiempos, las necesidades, y poder ya echar a andar, digamos, todo lo que iba a permitir llevar adelante estos juegos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, señora Polín. Vamos a darle la palabra de inmediato al señor Juan Cristóbal Guarello, que ya está conectado. Y después abrimos ronda de preguntas para poder escuchar a ambos invitados, ¿sí? Bienvenido, Juan Cristóbal. Veo que está, ahí está conectando. Ver el audio. ¿Ahí sí? Ahí sí. Muy bienvenido, don Juan Cristóbal. Hola. Y muchas gracias por acompañarnos. Le damos de inmediato la palabra. Sí, yo en verdad no alcancé a escuchar lo que dijo la exministra. La verdad es que yo lo único que he hecho hasta el momento es publicar documentos. Digamos, he hecho la tarea de la fiscalización que tiene que hacer la prensa. Nosotros hemos puesto números sobre la mesa. Nuestro programa web, La Hora de King Kong, fundamentalmente. Y a partir de esos números dejar que los entes fiscalizadores no sé, actúen y establezcan los parámetros si los gastos corresponden o no corresponden. Pero no solamente se refiere a los Juegos Panamericanos, digamos, lo que hemos ido conociendo, que hay un modus operandi que tiene que ver con el IND y el Comité Olímpico que llama muchísimo la atención. Por ejemplo, que todavía se deban, que haya $9 millones sin rendir de los Juegos ODESUR del 2014. Eso todavía no están rendidos o no está aceptada su rendición. Luego que de los Juegos Bolivarianos de Playa haya 1.400 millones de pesos sin rendir desde el 2016 y ahí no haya ni siquiera una boleta. O sea, solamente están las cifras globales. Lo que yo entiendo es que el presidente de la Federación de Natación está inhallable en este momento, por decirlo de una manera. Ese fue el mismo presidente que hizo competir en un campeonato nacional de nado sincronizado, una tarima donde había un hoyo, había unas niñitas que tenían que bordear el hoyo para no caerse y lesionarse. Esto fue el 2017. Bueno, hay 1.400 millones
de los Juegos Bolivarianos de Playa no hay una sola boleta que respalde los gastos. 2016, Juegos Sudamericanos de la Juventud, cifra similar. Y luego está lo de los Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos, evidentemente, que por la envergadura de la tarea eran infinitamente mayores los gastos, el desafío, los tiempos se fueron acortando, hubo que sacar cierta obra como se pudiera porque si no, no se llegaba. Y eso, claro, en materia de la Contraloría y tanto de esta comisión, establecer si hubo que hacer ese gasto más alto que lo que se correspondía, porque en verdad, de lo contrario, Chile no podía haber hecho los Juegos. Pero hay cosas que llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, cuando estaba Paulín Cartor de ministra, se presenta el proyecto de la cancha de hockey césped, tal como se construyó. Están todas las características y está publicado en el diario El Mercurio, creo que el 19 de marzo del 2019. Y ahí está todo clarito. La cantidad de canchas que se iban a construir, las galerías, los camarines, y hablaba un presupuesto de 1.800 millones. Luego, en diciembre del 2022, cuando ella ya no está en el ministerio, hay una factura de 5.600 millones. El contraste es demasiado grande y por lo menos es una materia al ser investigada. Y luego a mí me llegó un montón de material que le envié a la diputada Erika Olivera sobre varios ítems de gastos que se hicieron para la realización de los Juegos. Que, a ver, son tantos deportes y son tantas características distintas, tantos tipos de diseños distintos que alguien podría alegar, oye, si esto es lo que vale en el mercado. Pero otra gente me ha dicho que no. Entonces, por ejemplo, la pista del nacional, que se usa en el Juego Olímpico, costó 500 millones de pesos, 500 y tanto. Y el muro de escalada costó 1.300 millones de pesos. La pista que es permanente y que no sé si incluye la pista del Mario Recordón y la pista de calentamiento de Chá, que ya sería un precio bastante bueno. La empresa Mondo italiana es una empresa muy seria que construyen todos, construyó en Tokio, no sé si va a construir en París, pero es una de las empresas constructoras especialistas más grandes del mundo y de mejor desempeño. Pero luego el muro cuesta más del doble. Son cosas para analizar. La cancha de vóley dupla, 400 millones, el boyaje del remo costó también una cifra altísima. A ver si la tengo aquí a mano. El equipamiento del golf, por ejemplo, me llamó mucho la atención, que es un deporte que yo manejo, porque resulta que Chile en verdad tenía solo 4 representantes en golf, 2 varones, 2 damas, los varones profesionales, es decir, ellos tienen su propio equipamiento, sus propios palos, hechos a la medida, no los cambian, no llegan a un torneo y les pasan palos, y no, ellos llegan con sus propios palos, sus propias pelotas, por el altísimo nivel donde juegan. Es como que hice una competencia, qué sé yo, de ciclismo, y que la organización le entregara la bicicleta a los corredores. No, cada corredor tiene su propia bicicleta. Y resulta que en equipamiento de golf, habiendo 4 deportistas chilenos en competencia, se gastaron 70 millones de pesos. Bueno, les habrán hecho unos bolsos especiales que diga Chile, de buena factura, Mito Pereira, ok, pero no se justifica. O sea, son cosas que es una investigación muy larga, muy compleja, ítem por ítem, para ver si se justifica o no se justifica. Yo entiendo
que el atraso que tenía la piscina era tal que hubo que sacarla como se pudiera, porque era un atraso tan grande que si no se actuaba rápidamente y más o menos saltándose los protocolos, por decirlo de una manera, finalmente no llegaba la piscina para los Juegos Panamericanos. Luego me llama la atención que la productora que hace la ceremonia inaugural se lleve 8.100 millones de pesos. Parece un poco alto, no sé. Que la canción haya costado 118 millones de pesos, la canción oficial. Entiendo que hay derecho de autor, que hay que, no sé, orquestarla, no sé, grabarla, pero o sea, cualquier artista chileno de nivel, de lo importante, para hacer más de 100 millones en un año tiene que ser una reproducción infinita en Spotify, gigantesca, o sea, es muy alto. Ahí yo le mandé a la Federico Olivera todo el detalle de lo que estoy diciendo, porque hay cosas que no me acuerdo bien, así de buena primera, pero había muchas cosas que llamaban la atención. La organización del maratón, por ejemplo, que la hizo la empresa Procart, el maratón y la marcha. El maratón fue un maratón de 24 atletas, no fue un maratón de 50.000 personas, como se hace el maratón de Santiago. Bueno, fue un día domingo, calles vacías, todo lo que se refiere a cierre de calles lo hace Carabineros, el voluntariado, la gente, lo de el Peto, es voluntaria, FINE, al final es el trazado del maratón y algunas cosas más, y costó también una cifra altísima en cientos de millones de pesos, y la marcha se hizo en la elipse del Parque O'Higgins con conos, ¿verdad? No costaba nada eso. Era simplemente medir 1 kilómetro y más encima lo midieron mal en la marcha femenina con el consiguiente escándalo, y era poner una línea de conos de 500 metros. Entonces también fue una cifra altísima. Hay otro ítem que era muy curioso, el de los pasajes, porque una empresa recibió 2.900 millones de pesos en pasajes, y uno podría decir, ok, son muchos atletas, es mucha gente la que viene, tiene lógica, pero resulta que más abajo aparece que se le entrega a Panama Sports y a la Organización de Deportes Paralímpicos, no sé, 6.000 millones de pesos en pasaje. Entonces estos 2.900 que se llevó esta empresa, ¿pasaje de qué eran? Si ya se le habían pasado 5.000 millones de pesos a Panama Sport en pasaje, porque hay 2.900 más millones en pasaje. Además hay otro detalle, y esto lo sabe bien Erika, en los Juegos Panamericanos no es que yo quiero ir a competir y el organizador me pasa el pasaje. Si no, vendrían 500 atletas de Guyana, o 500 dirigentes. Cada país tiene un presupuesto para ver qué cantidad de atletas envía y si le alcanza o no le alcanza, y evidentemente que hay algunos pasajes que la organización te entrega, hay ahí una zona donde hay colaboración, pero no es que cada atleta se le pague el pasaje, o no tendría que ser así. Bueno, eso es lo que yo tengo que contar, o sea, desde dentro del IND, porque esta información a mí, digamos, no utilicé un hacker, esta información me llegó dentro del IND, y gente tanto del deporte olímpico, panamericano y paralímpico tenía un reclamo similar, que hay un gasto muy desequilibrado, muy descontrolado, con muy pocas cortapisas. Es decir, no se sabe muy bien por qué se gasta lo que se gasta y por qué de repente hay cosas que resultan tan caras y otras no. Y para cerrar mi intervención, porque insisto, yo no soy un fiscalizador,
Tal vez sí la cancha de voleibol dupla a precio de mercado costaba 400 millones de pesos. Lo hablé con un tipo que se dedica a la construcción de recintos deportivos y me decía que era excesivo. Pero bueno, se puede hacer esta investigación. Cuando yo veo que después de los Juegos Panamericanos un ciclista dice que no tiene ruedas, un deportista que había ganado medalla más encima, tiene 1 millón de pesos para comprarse las ruedas para ir a competir, entonces yo digo que aquí hay un desequilibrio. Lo que gasta el IND en un montón de cosas, en este caso tocó los Juegos Panamericanos, antes fueron los sudamericanos de la juventud, antes los bolivarianos de playa, antes los de sur, un montón de plata que al final ni siquiera es rendida, y después hay deportistas de alto rendimiento que no tienen cómo apertrecharse para ir a competir internacionalmente, o no hay pasajes para ir a un torneo internacional, y un montón de cosas. A eso me refiero. La lista la tiene Erika Olivera, los detalles de los juegos o de sur o panamericanos los puedo, o sea, o de sur y juegos bolivariano de playa, que de todas maneras no son muy distintos los que ya di, son de público conocimiento, los puedo enviar de nuevo, y esa es mi inquietud. Yo creo que por eso se me invitó a dar mi testimonio esta mañana. Muchas gracias, don Juan Cristóbal. Lo que sí le voy a pedir si me puede volver a enviar el correo, porque no lo encuentro ni en la bandeja de spam ni en mi correo. Por Ya favor, te lo voy a enviar de nuevo. por favor. Sí, de todas maneras. Así lo comparto también con la comisión. Sí, voy a revisar. enviarlo inmediatamente, si no, no hay problema. Bueno, voy a abrir la palabra a los señores y señoras diputadas. Señora diputada Santibáñez. Todavía no soy señora. No, gracias a perdón, no le Dios. quise decir señora. Buenos días a todos los que están acá presentes. Yo quiero agradecer los invitados. Si me permite, Presidenta, tomarme solo un segundo para ofrecerle una disculpa al señor periodista Juan Cristóbal Guarelo yo había quedado de enviarle una información respecto de otro tema, que es el tema de Cobreloa que estamos tratando en la comisión, pero al analizar que el parentesco con la ministra y que la ministra estaba citada, desistí de aquello por un tema para no provocar ningún tipo de conflicto, de interés de ningún tipo, pero le ofrezco esa disculpa porque después yo me accidenté, por eso estoy con las muletas y las rodillas, y ya no le pude mandar, pero aprovecho de hacerlo públicamente, no fue nunca mi intención dejarlo ahí y no enviárselo. Si él lo tiene a bien, lo podemos retomar. El material me sirve, y que la ministra sea mi sobrina. No, sí, pero es que yo lo vi, digamos, no. Yo lo vi de esa manera porque justamente estaba citada la ministra, pero quería ofrecerle esa disculpa porque jamás ha sido mi intención no responder, ¿ya? Porque aparte yo misma lo ofrecí, pero quería aprovechar esa instancia. Quiero agradecer a los dos invitados, especialmente, bueno, no especialmente, a los dos especialmente, pero a la ex ministra Cantor, abrazarla a la distancia, mandarle un saludo. Tuvimos muy buena relación cuando ella fue ministra, con una disposición muy importante. No todo el mundo tiene esa disposición. Y son pocas las preguntas que se le puede hacer porque ella es la que toma el tema en primera instancia. Lo que sí es si ella encuentra que hay coherencia entre las platas que se estipularon para estos panamericanos y para panamericanos, si ella vio dentro de su gestión o posterior a su gestión en calidad de ex ministra alguna anomalía, algo que ella le haya llamado la atención, porque yo quiero dejar muy claro acá, el día que vino la ministra Cecilia Pérez quedó muy claro que, por ejemplo, el centro acuático efectivamente ni siquiera había una licitación, y eso hay que dejarlo sobre la mesa. Solamente estaba, como ella lo dijo de sus palabras, en una carta GAN, lo que no sirve de nada, no tiene nada que ver una licitación con una carta GAN. Y ahí entendemos que en el momento en que la ex ministra Cecilia Pérez entrega su mandato, quedaba 1 año y medio, Presidenta, para la realización de los Juegos. Por lo tanto, cualquier exceso de gasto dentro, porque estoy hablando de estos dos centros, el centro acuático y del otro centro que se habló esa vez, que son quizás los más importantes a nivel de infraestructura, por lo tanto el gasto iba a ser inmediatamente superior.
Y eso por un lado, y por otro lado, creo que el señor Juan Cristóbal Guarello nos abre una puerta a un tema que va a requerir otro tipo de investigación, Presidenta, ¿no? Estos millones pendientes de juegos anteriores, o por lo menos a través de oficio, saber qué es lo que está pasando. Qué es lo que está pasando con esa plata que solamente está estipulada en un papel que ni siquiera tiene rendiciones, ¿ah? Cuando se refiere a los Odesur y otros juegos más. Yo quiero agradecer la presencia de ellos y yo lamento que nos quede tan poco tiempo para entrar en esos temas. Eso, Presidenta, por ahora. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Diputado Tapia. Sí, agradecer la presencia de la exministra Cantor y también a periodista Juan Cristóbal Guarello, que siempre he seguido sus pasos con ese tremendo libro que escribió un ballenarino. Bueno, después lo vamos a comentar. Mira, a mí me queda de lo que nos puso Juan Cristóbal Guarello, que es súper importante tener bien detalle la cifra que mencionó ahora. ¿Por qué? Porque me parece muy preocupante, porque aquí hay situaciones que pasaron en el 2014 con altos costos, 2015, 2016 y así sucesivamente. Es decir, si uno lo mira en forma bien clara y en forma un poco de desconfianza, es como un modo operandi que ha existido durante toda una historia del IND, porque cambian directores, cambian ministros de deporte, y esto se ha hecho más algo permanente. Entonces, todos sabemos que dentro del IND, si bien es cierto, hay cargos que se cambian cada vez que hay cambio, por la redundancia, de gobierno, pero también hay equipos que son permanentes, que vienen por año. Entonces, bajo el punto de vista tuyo, Juan Pablo, es una situación que tenemos internamente del IND como una forma de hacer este tipo de rendición, este tipo de gastos de forma brutales respecto a lo que necesita el deporte, porque claro, uno cuando ve todos estos gastos y ve que los niños chicos, las poblaciones todavía siguen jugando en cancha de tierra, la verdad es que inquieta la relación y el equilibrio de los gastos. Yo tengo una impresión de lo que tú me estás exponiendo en esta comisión el día de hoy, que es bastante importante y lo valoramos, pero tu impresión, ya que has hecho una investigación periodística que ha sido muy buena, que aquí dentro del IND, y si lo puedes decir lógicamente, hay situaciones que hay que ser, más que todo, como decía la diputada Santibáñez, a lo mejor ni siquiera nos cabería a esta comisión, pero sí nosotros podemos dirigir por qué lado se tiene que ir una investigación más penal, con un juicio. Eso por lo menos me gustaría que a lo mejor no podías dar tu opinión. Gracias, presidente. Sí, yo. Oye, primero a la Erika ya le mandé al La Yahoo, palabra. a su correo Yahoo le mandé la lista completa Sí. otra vez. Lo Ya. acabo de recibir y ya se lo compartí a la comisión. No, lo que pasa es que lo había mandado al del Congreso, que era otro que tenía yo. Lo que pasa es que tiene que establecerse un mecanismo de control, que es, no sé si una Contraloría, el IND, no, yo son materias que no manejo, no trabajo en el aparato público, entonces no quiero decir burrada, digamos. Lo que sí es que si ustedes acceden y van a acceder ahora a la lista, que es una hoja, a mí me llegó una hoja porque son más, van a poder darse cuenta de que hay un montón de cosas que dan por lo menos para dudar, para analizar. Hay un montón de, por ejemplo, de honorarios de expertos, ¿ah? Algunos por cifras, digamos, menores, ¿ah? No son seguramente un tipo experto en el tiro que tenía que medir ¿cómo se llama? El polígono, te tenía que medir bien y tenía que ser alguien visado por el Comité Olímpico Internacional. Digamos, todos esos detalles son relevantes. El caso, por ejemplo, del dopaje, que sale muy caro, es así, porque el dopaje tenía que venir una agencia francesa
especializada, que estaba acreditada por la WADA, que tenía una serie de requerimientos muy exigentes de altísimo estándar. Entonces, con expertos y médicos extranjeros, por lo tanto, iba a ser caro. Pero de todas maneras, no deja de ser curioso un montón de ítems que uno no entiende. Yo estaba hablando el de los pasajes, por ejemplo, que salió 2.970 millones de pesos, lo que le entregaron a la agencia de viaje Turavión, pero además se le entregó a Panama Sport como 5.000 millones de pesos más. Entonces es muy interesante saber qué pasajes compró Turavión y qué pasajes compró Panama Sport, porque los atletas chilenos estaban todos en Chile, digamos, más allá de que alguno haya habido que repatriar. Hay algo bien interesante. Por ejemplo, la Universidad Católica solo cobró 5 millones de pesos por San Carlos de Apoquindo para el mountain bike. No todo tenía que ser un gasto desquiciado. Aquí está explicitado. La Universidad Católica solo cobró 5 millones de pesos por el arriendo de la sede del mountain bike. Entonces, te dice que no todo tenía que ser tan caro. ¿Ah? No todo tenía que ser absolutamente impagable. Por ejemplo, aquí estoy hablando lo de la producción y las marchas atléticas. Eso a Procart le certificaron 227 millones de pesos. Y yo expliqué que hay voluntarios que eran gratis, les pagaban, no sé, una bolsa con un jugo y un pan entero y un peto, y lo pagaba la comisión organizadora. El cierre de calles, que pertenece a las municipalidades en coordinación con Carabineros, y luego no sé qué más. Y en la medición del recorrido, que lo hace un especialista paraguayo, que fue el que se equivocó en la marcha, que lo hace en bicicleta, y cobró 5 millones de pesos. Entonces también me parece un monto, por lo menos para analizar. Estoy hablando, este informe tiene 410 ítems. ¿Ah? Hay uno que está rendido por equivocación 2 veces, que es la cancha de bowling, que salió 174 millones la reparación y no sé, 30 y tanto el arriendo. ¿Ah? Pero hay una empresa brasileña que aparece con el mismo root en 4 ítems distintos, que era la proveedora de electricidad. Según me explicó una persona que trabajó en la sede de Quillota, en la equitación, el servicio fue bastante eficiente. Pero lo que recibió esta empresa brasileña fueron cifras gigantescas. Aquí lo voy a encontrar. Fast Energia y Montaje. 12.400 millones de pesos por el suministro de energía. Y luego aparece por instalación de iluminación 5.400. Y luego por infraestructura temporal zona 1, que eso es muy curioso, aparecieron 11.456 millones de pesos. Y tenía otro ítem más. Esta es una empresa brasileña, porque resulta que hubo una empresa francesa que tenía la infraestructura temporal de las zonas 2, 3 y 4, que son la Galería Mecano, qué sé yo, que cobró 30.000 millones de pesos. Esos son contratos altísimos. Entonces me llama la atención que una empresa que es la proveedora de electricidad, además se le haya pasado la infraestructura temporal de una de las zonas y haya hecho, no sé cuántos son, 30 millones de dólares. Es un gasto bastante grande. O sea, que es necesario de ser analizado. Yo lo dije claramente en el programa. Aquí yo no estoy
acusando a nadie de nada. Digo, por ahí los precios, los Juegos Panamericanos siempre salen esto, ¿no? No tengo idea. Pero el muro de escalada costaba, la estructura que lo sostenía, más de 200 millones de pesos. El muro en sí costó 800 y los agarres del muro más de 200, para un total de 1.300 millones, para una infraestructura que me parece que ni siquiera es permanente. Entonces ahí hay algo que no me cuadró. Digamos, me parece, para un deporte además donde participaron, yo entiendo la complejidad y la especialización que tiene este deporte, que tiene dos tipos: el de la escalada rápida, que es un muro vertical alto, y uno que es horizontal, que tiene distintos tipos de dificultades y que debe tener una normativa técnica exigente, de estándares internacionales, pero aún así me parece muy caro. No sé, lo que no quisiera averiguar con el tiempo es que las empresas que lograron adjudicarse algunos ítems, en el fondo se hayan sacado la lotería. Yo sé, por ejemplo, que la empresa que proveyó el servicio de fotografía estuvo por bajo el costo, y que ni siquiera Getty, que es la gran empresa internacional de fotografía y de servicio de comunicación, quiso postular, porque los gastos eran muy bajos, los costos eran muy bajos a los que estaban dando. O sea, no todas las cifras son altas. Hay cifras que están dentro de los precios de mercado y hay otras que incluso están abajo. Por eso esto requiere una investigación exhaustiva y complicada, hecha por expertos. Lo que no puede ser, porque ahora viene una rendición en marzo de parte del comité organizador, que creo que es de, ustedes ahí me podrán corregir si se averiguan bien la cifra, que creo que son 100.000 millones de pesos. Esta revisión puede pasar como ha pasado con otros eventos, que quede en el aire, que se chutee, porque hay un mecanismo que es que tú entregas un sobre y queda, el IND lo recibe y lo da como rendido, pero en verdad está en rendición y te lo puede rechazar. Entonces, cuando hubo este lío, no sé si fue en abril o mayo, y el IND le cortó los dineros a la comisión organizadora, al comité organizador, hicieron este mecanismo de entregar alguna boleta, alguna factura, y quedó en rendición, pero en ningún caso decía que esa rendición se había hecho. En ningún caso esa rendición estaba lista. Simplemente había un mecanismo, un ardid, por decirlo de alguna manera, que te permitía seguir recibiendo el IND mientras se revisaban estas boletas. Y algo que se ocupa permanentemente. Y me parece que es lo que se ocupó en los Juegos Odesur del 2014. Y bueno, bolivarianos de playa no se ha entregado nada. No hay nada. Yo creo que lo que corresponde es, desde mi punto de vista, invitar a la gente que viene de ahí y que explique esto. Que explique por qué hay 9 millones de dólares sin rendir desde hace casi 10 años. Se van a cumplir 10 años. ¿Qué pasa con los bolivarianos? ¿Qué pasa con los del sur de la juventud? Y un montón de cosas más que todavía no tenemos no tenemos cifras, no tenemos detalles, no tenemos nada. Y tengo algunas cosas más que, a ver si corresponde esto. En fin, no. Y hay también una denuncia de la Federación de Hockey Patín, donde se habla directamente de desfalco, con lo que se pide, con lo que se entrega y con lo que efectivamente se gasta en el deporte.
hay una denuncia en tribunales que no fue acogida. Hay otra más que hizo una empresa constructora que creo que ya habló con ustedes sobre los asientos del Estadio Nacional. En fin, es muy complicado el tema del IND porque está en una zona entre el ministerio y el gobierno. Es como un ente autónomo que funciona más allá de quien esté a cargo del ministerio. Un ente autónomo que tiene un montón de prerrogativas y cuyos funcionarios pasan de un gobierno a otro y que además tienen la ventaja de ser desconocidos, pero manejan cantidades gigantescas de dinero. Hay mucha plata ahí, hay mucha plata y poco fiscalizada, es lo que me he venido a enterar finalmente. Muchas gracias, don Juan. No sé si decirle don Juan Cristóbal o Juan Cristóbal. No, el don como don. que no cuesta. Juan Cristóbal. Señora Pauline Cantor, no sé si Ya, el diputado Tapia tiene la mano levantada para volver a intervenir o en la anterior. Ya, señora ya, Cantor. le doy. A ver, lo primero quería ahí explicarle a Juan Cristóbal. No, era la anterior, era la anterior. Ya, quería aprovechar de explicarle una cosa a Juan Cristóbal con respecto a lo que debe hacer el comité organizador, ya, y esto está en las bases del contrato de los juegos, debe proveer el alojamiento, la alimentación y el transporte. Es decir, Chile, yo salté al igual que tú cuando leí las bases, pero es la forma, le debe pagar el traslado a todos los deportistas y sus técnicos desde su país de origen. Es decir, si un deportista viene de Europa, tú no lo tienes que pagar, o si viene de Estados Unidos. No, bueno, en este caso los americanos sí, pero en el fondo se paga el pasaje del país de origen hacia Santiago, hacia Chile. Y eso está estipulado en las bases y de ahí la cifra. No sé, hay que revisar las cifras que tú dices, pero la obligación de Chile es esa. Y a mí me tocó verlo al revés cuando estaba de ministra, cuando revisé uno de los presupuestos que estaba presentando el Comité Olímpico, donde había un ítem que decía traslado de deportistas. Producto de que yo ya había visto las bases y conocía las exigencias, salté y dije, pero ¿cómo? Si acá se supone que Lima tiene que pagar por el traslado de nuestros deportistas, porque hay un ítem que dice traslado de deportistas. Y efectivamente ese ítem pasó a estar en cero, porque no era Chile el que tenía que pagar los pasajes, salvo de aquellos deportistas que no salían desde Santiago. Entonces quería aprovechar de explicar eso, y de ahí la cifra, con respecto, porque la cifra de pasajes es alta. Ahora hay que ver cuánto se pagó, cuántos deportistas, quién le correspondió qué. Yo creo que eso es parte de todo lo que viene ahora de la rendición de cuentas. Y acá también quiero aprovechar de hacer también acá una aclaración. Yo creo que cuando se generan las corporaciones, son ellos los responsables de hacer toda la rendición de cuentas, las licitaciones, definir el gasto, y de ahí la importancia de separar los roles, porque el rol del IND es un rol fiscalizador, es quien debe fiscalizar el buen uso de los recursos de la corporación. Y por eso ahí cuando yo les expliqué la razón por la que yo como ministra no estuve en la corporación, porque si no, ¿cómo iba a fiscalizar? ¿Cómo iba yo a definir gastos y después estar fiscalizando? Entonces, creo que hoy día, digamos, terminados los juegos, creo que el rol más importante de la corporación es justamente hacer una rendición de cuentas impecable, con transparencia, con probidad, que se desglosen cada uno de los gastos, que se den las explicaciones, y creo que es ahí el rol del IND, de ser muy quisquilloso en cómo se presentan cada uno de los, digamos, de las rendiciones. Y eso creo que es importante en esta oportunidad contrastarlo con los estatutos, porque en los estatutos
fuimos muy claros en todas las inhabilidades e incompatibilidades para ser director de la corporación y todo lo que tiene que ver con las personas relacionadas con lo que puedan ser después las operaciones comerciales. Y eso va hasta muy abajo en la corporación, no es solo del directorio, sino que son de los ejecutivos. Y creo que ahí también es importante poder hacer un cruce, que no exista ningún conflicto de interés ni personas relacionadas con aquellos que prestaron servicios. Y creo que eso ahí es un punto muy importante en el rol que tienen las personas que se van a quedar hoy día trabajando en la corporación. Creo que es importante también de parte del IND fiscalizar el número de personas que se van a quedar trabajando, si son las personas, digamos, necesarias, que no quede, digamos, sobre poblado la corporación, sino que efectivamente estén las personas que necesitan estar ahí. Y creo que es importante, no sé si la han citado, si no, es hablar con la gerencia de Contraloría Interna y Fiscalización, que justamente tengo entendido que sigue siendo Paola Olivier. Es un rol clave que no había existido antes en las otras corporaciones, justamente para poder subsanar y estar al día, es decir, tener un rol de controller de la gestión, estar fiscalizando, ver cómo se están generando las licitaciones, porque acá se pidió que gran parte de las cosas no se hicieran por trato directo, sino que tuvieran las licitaciones. Entiendo que producto obviamente de los atrasos, mucho de eso finalmente no se hizo, pero eso igual creo que requiere de una justificación y explicación de cada peso que se gastó. Y por último, decir que acá el IND no se manda solo. El IND es un servicio cuyos lineamientos entrega el Ministerio del Deporte, cuyas políticas entrega el Ministerio del Deporte. El Ministerio del Deporte es quien fiscaliza también al IND y es quien hoy día también debe estar encima de fiscalizar y controlar a la corporación, porque la corporación es autónoma, es la responsable de los recursos gastados y de la rendición de esos recursos. Entonces, no es acá que el IND determinó los recursos, sino que es el IND quien debe fiscalizar el buen uso de los recursos y fiscalizar también que no existan, digamos, personas, el tema de personas relacionadas con las operaciones que se realizaron. Eso, quería aclarar esos puntos y decir la importancia que tiene. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Polín. Diputada Santibáñez, ¿quiere decir algo? Sí, yo, presidenta, creo que estamos con antecedentes muy importantes y yo lamento que a esta altura de la comisión, de la Comisión Especial Investigadora, porque nos queda muy poco tiempo. Así que sé que usted va a tomar la determinación de a quién tenemos que invitar. La Contralora sería como la instancia y yo quiero agradecer a los invitados muchísimo. A Juan Cristóbal está pidiendo la palabra, entonces prefiero escucharlo primero. Sí, tiene la palabra Juan Cristóbal. Sí, cortito, ya que la ex ministra dice sí, y el IND no se manda solo, tiene que fiscalizar, pero resulta que ya pasaron 10 años y hay 9 millones de dólares dando vuelta a los Juegos del Sur. ¿Qué pasó con los bolivarianos de playa? No hay una boleta. ¿Qué pasó con los sudamericanos de la juventud? 1.400 millones más. Entonces, me parece que en el papel sí, pero en la realidad hay hechos que demuestran que la pega no se está haciendo. Porque son montos bastante altos. O sea, no puede pasar una década donde no haya, por último, una sanción, un apercibimiento, algún tipo de llamado para decir, oye, muchachos, ¿qué pasa con esta plata de los Juegos del Sur? Si ya pasaron 4 gobiernos. Entonces, que no vaya a pasar lo mismo que pasa en estos que son infinitamente superiores y que todos creo que aquí estamos de acuerdo, que estamos felices de que se hayan hecho y que hayan resultado tan bien y que le hayan hecho tan bien a nuestro país, que
que no pase una década y todavía quede un montón de plata en el aire. Eso nomás quería decir. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, acá hay datos que de verdad no solo impresionan, sino que nos tenemos que hacer responsables como parlamentarios, como fiscalizadores. Bien lo decía el don Juan Cristóbal Guarelo, también me suena extraño decirle don, pero a quien lleva tantos años de investigación. Recuerdo perfectamente en la Comisión de Deportes, si usted lo recuerda, cuando yo era la presidenta, no sé si, o usted era la presidenta, que quisimos invitar a don Juan Cristóbal por el tema de las casas de apuestas. ¿Lo recuerda usted? Sí, pero lo que costó que viniera, lo que nos costó para que los diputados se dieran a que viniera don Juan Cristóbal, y fue bien complejo. Entonces yo la verdad que y hago esa separación de que el parentesco, que sé yo quiero agradecerle esa dedicación que ha tenido durante tantos años, porque su labor de periodista es una, pero aquí es una investigación. Y creo que esto nos trae a colación el deber que tenemos de investigar. Quizás no es digamos, la facultad de esta comisión especial investigadora, pero hace 9 años había un director, hace 9 años había autoridades, había que pasaron por encima de esto, y creo, Presidenta, en esta labor que hemos hecho durante tantos años juntas, no podemos soltar esta rienda. No la podemos soltar en pro no solamente de relevar nuestra labor fiscalizadora, sino que en pro de los deportistas que se ven directamente afectados. Son 9.000 o 9.000, ¿cuántos millones de dólares? Los de los juegos anteriores. Bueno, una cifra enorme, una cifra que cuesta incluso mencionarla, y que cuando uno está semana a semana o mes a mes llevando a algún deportista al IND, llevando a algún deportista, alguna deportista, oyendo incluso en mi calidad cuando era trabajar en espectáculo, actriz, qué sé yo, haciendo estos tipos de completadas o qué sé yo, cierres de pasaje, venta de camiseta, subasta, para que puedan ir. Pero te dais cuenta que, me perdonen la coloquial, pero me da rabia que de repente estamos consiguiendo, no sé, la indumentaria para el deportista que no o la silla de rueda para el deportista que es paraolímpico, para ver que hay una cantidad de millones en, no sé, en que los dirigentes viajen, en que se aumentan o en el fondo se inflan. Y no estoy hablando de las autoridades de ahora, ¿ah? Yo la verdad estoy hablando de este tema para atrás y de quien tenga la responsabilidad. Porque ya creo que nosotras, y aquí, aprovechando que es fin de año, aprovechando que estamos con el tema de la Navidad, yo no soy muy de celebrar, usted lo sabe perfectamente, pero creo que nosotras también merecemos un reconocimiento, Presidenta, de la labor que hemos hecho durante estos 6 años en el deporte. No sé si se ha hecho tanto en la Cámara de Diputados en fiscalización y en avance de proyectos de ley, pero da rabia porque finalmente parece que el deporte no es importante. Cuando uno pone una publicación o uno reconoce en el compañero, en el colega o en la colega alguna cosa que hemos logrado, ya sea en el fútbol femenino, ya sea en todos los protocolos, uno dice, bueno, y te ponen ahí, no, pero lo importante es la educación, la salud, que hagan esto, que hagan lo otro. Esto es relevante. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay platas públicas. Aquí hay platas públicas, aquí hay dineros que no son transparentes para la ciudadanía. Es una forma de corrupción brutal. Y debemos hacerlo. Yo me comprometo en esta comisión, a la Comisión Especial Investigadora, que se haga, porque esto no puede quedar así. Sería demasiado irresponsable de parte nuestra como legisladores dejar pasar esta información que nos está dando don Juan Cristóbal Guarelo, a quien le agradezco enormemente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Yo, bueno, también le agradezco a Juan Cristóbal porque creo que los datos que entrega son muy importantes para esta comisión, y lo dice la diputada Santibáñez. Nosotros acá, desde que ingresamos al Congreso, ingresamos en el mismo periodo ambas, una de las funciones ha sido poder avanzar en temas deportivos y no solamente levantando proyectos, sino que también fiscalizando. Y me alegra mucho escucharla hoy día porque es una lucha que no solamente damos en la Cámara hoy día, sino que cuando fui deportista, así como hoy día usted siente esa rabia, también la sentí yo siendo deportista. Y por eso también el compromiso con el mundo del deporte. Yo quiero hacerle una pregunta a la señora Pauline Cantor, porque al principio habló sobre los estatutos, en donde cuando se crea la corporación
se designan a estas personas que van a ser parte de esta corporación y son 3 personas designadas por el IND y 2 por el Comité Olímpico de Chile. Pero ahí no entendí muy bien. Esas 2 personas que designa el Comité Olímpico de Chile, cuando usted menciona a don Miguel Ángel Mujica y a don Aquiles, ¿son las personas que se designan para conformar el directorio? ¿El Comité Olímpico designa a estas 2 personas? Me quedó esa duda. Sí, diputada, el Comité Olímpico designa a los 2 integrantes de la Asamblea, porque primero se forma la Asamblea y después, en el fondo, el directorio. Entonces, ellos son los que nombra el Comité Olímpico y de las cosas que tuvimos una larga discusión frente a la cual yo no estuve de acuerdo, es que ningún miembro de la Asamblea podía integrar el directorio de la corporación. Y ahí el presidente del Comité Olímpico, Miguel Ángel Mujica, dijo que no, que él iba a integrar las 2 instancias, y eso mantuvo bastante tiempo, digamos, parado en la conformación de los estatutos, y al final teníamos que echar a andar la corporación y él quedó en ambas instancias, porque la asamblea finalmente es quien debe también controlar el directorio. Entonces tú no puedes tener a las mismas personas, vuelvo a lo mismo, al mismo tema del conflicto de interés. A mí en su momento ellos mismos me dijeron si yo literalmente estaba loca, que como ministra no iba a ser parte de la corporación. Y a mí me pareció que era lo mínimo, era lo que correspondía en términos de probidad y fiscalización, no ser parte del directorio, si bien, y por eso, como les decía, se creó este consejo asesor. Pero así es. Y después el Comité Olímpico es quien designa a sus directores en el directorio, y el IND nombra a sus directores, y si ustedes después revisan los estatutos, donde lo que más se pide es que sean directores independientes. Eso significa que son directores que no tienen vínculo alguno con el IND, con el ministerio o con ninguna empresa relacionada. Muchas no sé si ahí queda claro. Sí, sí. Lo que pasa es que necesitaba aclarar esa duda porque en el fondo uno también siente aquí que se autodesignan, y de verdad que yo lo encuentro espantoso. Le voy a dar la palabra a don Juan Cristóbal, que está pidiendo la palabra, y después diputada Santibáñez. Juan Cristóbal. Está muteado. Está muteado. Eso. Acabo de enviarte lo de los ODESUR, lo de los bolivarianos de playa, lo de los sudamericanos de la juventud. Te acabo de mandar. Estos son papeles originales del IND. No hay una transcripción ahí. Están sacados de la página del IND. Para que veas cómo hay platas que llevan años sin ser rendidas, para que lo comparta con la gente en la mesa. Ok. Muchas gracias, Juan Cristóbal. Y ¿Sí? para cerrar, la boleta de la cancha de hockey césped, que salió 3 veces más que el plan original, que lo que se había anunciado originalmente. Ok, vamos a revisarlo entonces, lo voy a compartir con la comisión también para que lo puedan revisar. Muchas gracias. ¿Estamos bien? Ok. Sí. Diputado Tapia, ¿levantó la mano nuevamente? Sí, presidenta, es una sola consulta a Juan Cristóbal Guarelo. Porque el tema de la cancha hockey césped, no sé si escuché bien o mal, que había solamente una factura. Es decir, esa cancha se pagó de una sola vez y no fue por avance de obra. Esa es Mira, solamente la consulta. no tengo empresa constructora, entonces no sé cómo funciona, las constructoras, pero a ver, No, es que, disculpa, acabo de mandar. Juan Cristóbal, es que no confusionan Deja explicar. Acabo de mandarle a la Erika la factura de la construcción de la cancha. Espérate, y la voy a abrir al tiro para evitar no. A ver si es este.
Ya, para evitar líos. El 25 de marzo del 2018, en EMOL, se dijo que esta cancha iba a costar 1.800 millones de pesos. ¿Ya? Tal como se construyó, porque la nota en EMOL, que después creo que fue replicada, esto que yo conté después, creo que lo puso el Mercurio, porque hubo un periodista que hizo una investigación, que no llegó a nada, pero está en un archivo reciente. 1.800 millones, tal como se hizo, 19.200 metros cuadrados. ¿Ok? Y en una orden de compra de la constructora sudamericana, que es de diciembre del 2022, del 2020, por 5.693 millones de pesos. Por el mismo, digamos, construcción de obras civiles, diseño de construcción del centro de entrenamiento de hockey estadio nacional, diseño de construcción de la obra de construcción del centro de entrenamiento, exactamente lo mismo que se anuncia el 2019 por 1.800, aparece esta orden de compra del 2020 por 5.600. Ahí están, ustedes lo pueden ver, disfrutar, digamos, porque claro, en el medio estuvo el estallido social, hubo cosas que subieron de precio, hubo una inestabilidad en el mercado internacional por una serie de razones, digamos, hubo un pequeño despegue inflacionario, digamos, que articulado por los retiros, en fin. Hay una serie de razones que, claro, podría haber salido más caro, pero tan más caro es lo que a mí me llama la atención. O sea, 3 veces más, o sea, que hay es algo que aquí hay 2 datos para ser contratado. Presidenta, un poco para rematar Sí. el punto. Diputado No, Tapia. es que yo creo que hay dos temas aquí que son bien importantes en esta información. Una es el costo, que subirte 3 veces yo creo que es demasiado. Pero el otro, más allá de que cualquier empresa constructora tiene un funcionamiento cuando hace a empresas privadas y otro funcionamiento cuando hace obra a empresas públicas. Porque las empresas públicas no pueden pagar ni emitir facturas de todo de una sola vez, que eso es importante, porque tienen que emitirla mediante avance de obra. Es decir, si esta obra me cuesta 2.000, los 2 primeros meses o el primer mes yo gasto, no sé, 500 millones, eso es lo que tiene que facturar y lo que se le tiene que pagar. Un poco lo que estamos viendo con la situación de las fundaciones, que viene alguien y pagó de una sola vez todo el proyecto, eso no corresponde. Por eso es que es muy importante esos datos, Presidenta. Y gracias una vez más, Juan Cristóbal. Diputada Santibáñez. Sí, yo, bueno, le agradezco también el dato al diputado porque uno tampoco ha tenido un tema de administración, él sí lo tuvo en su experiencia de alcalde. Ahora, el tema es que acá, bueno, nos queda muy poco tiempo, yo sé que hay que definir la agenda de lo que viene. Pero es impresionante cómo nosotras, o acá en la comisión, o la gente de a pie, la que fue a ver los panamericanos y parapanamericanos, no tiene el conocimiento de cómo, o de qué es lo que quedó en beneficio también. Porque si estas inversiones fueran en beneficio de, digamos, la infraestructura de nuestro país deportiva, claro, se puede incluso justificar, ¿no? Pero cuando hacemos un gasto de más de 1.000 y tantos millones en gradería y resulta que esas graderías son mecanos y después se sacan y finalmente no queda en nada. Ahora, el tema, por ejemplo, un tema que a mí personalmente es más cercano, el tema de la televisación. Yo estaba viendo los datos, son muchos los datos, pero claro, pero ¿cuál es el referente? ¿Cómo nosotros sabemos cuánto podría cobrar una entidad, ya, por ejemplo, Canal 13, que reparte a muchas, digamos, casas televisadoras? Ellos transmiten para muchos canales. Podríamos hacer las consultas, pero estamos a contratiempo, ¿no? Y tampoco sería nuestra labor. Yo lo que sí quiero destacar es lo que había recién dicho la ex ministra Paulín Cantor, Paulín Cantor, que yo de verdad creo que ha sido una de las muy buenas ministras que hemos tenido.
y que quizás por eso tampoco esa decisión de no ser parte de un directorio, a diferencia, y lo tengo que decir, con todo el cariño que uno le pueda tener a los seres humanos o a las personas específicamente, de la ministra Cecilia Pérez, que inmediatamente fue ella y se designó como... Entonces, son distintos criterios, pero quiero destacar que ese debería ser el criterio y debería ser la exigencia, que no fueran parte, es como ser juez y parte. Y después yo mismo me fiscalizo. Y además, no solo me fiscalizo, sino que me doy la razón de los gastos. Entonces, quizás nosotras, o quizás esta comisión, yo digo nosotras porque estamos las dos acá, perdona al otro diputado Cristian Tapia que está presente, a todos los demás. Deberíamos hacer esa instancia, que como legisladores exigir que no tengan las mismas competencias, que no puedan ser autodesignados. Es bien curioso. ¿Ah? Y en ese sentido yo quiero valorar y relevar su administración a través suyo, presidenta, ex ministra Pauline Cantor, y le mando un abrazo. Yo sé que en algún momento yo la apoyé muchísimo y fue un candidato presidencial el que dijo que cómo era posible que usted pudiera contar con una drogadicta, porque así lo dijo el señor Cast, cuando yo le ayudé en el Día del Deporte a juntar todos esos videos de los parlamentarios. Pero créame que el cariño está ahí y también el respeto a su labor. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Y bueno, le damos las gracias a Juan Cristóbal, a la señora Pauline Cantor por acompañarnos hoy día en esta sesión, que ha sido bastante relevante, creo yo, con los datos aportados y, por supuesto, atentos a cualquier, vamos ahí a molestar si necesitamos o nos queda alguna duda. Muchas gracias a ambos y vamos a tomar algunos acuerdos de oficios, colegas. Quedan en libertad de acción. Señora Pauline, si se quiere despedir, le doy la palabra. Ya, muchas gracias a todos, agradecerle a la diputada Santibáñez. Trabajamos mucho juntas, hicimos todo al igual que con la diputada Olivera, y agradecerles nomás esta oportunidad. Yo creo que es siempre importante esta labor que ustedes hacen de fiscalización, y creo que hoy día tienen el mayor desafío, que justamente esta Corporación Santiago 2023 cierre bien, las rendiciones queden bien hechas, y podamos todos los chilenos, digamos, no solo estar felices con lo que fueron los Juegos propiamente tal, que fue una verdadera fiesta de alegría, de paz, y donde el deporte que tanto queremos reinó en todas las pantallas, en el aire, en el ambiente, y que también nos podamos sentir, ojalá, orgullosos de que se entregue una rendición impecable, transparente, y con todas las explicaciones a cada uno de los números que ha presentado Juan Cristóbal. Así que agradecerles y desearles a todos nomás unas muy felices fiestas, un buen fin de año, y que tengamos un buen 2024 con una política, ojalá que podamos llegar a acuerdos y que nuestro querido país pueda seguir avanzando. Muchas gracias, señora Pauline. Muchas gracias, Juan Cristóbal. No sé si quiere dar algunas palabras de yo cierre. solo quiero cerrar diciendo que más allá de que hay muchos gastos que hay que fiscalizar y que hay que analizar, yo creo que los Juegos Panamericanos, las mejores cosas que nos han pasado en muchos años, ¿eh? Lo mejor que nos ha pasado, y de repente tanta gente dice, esta es la verdadera cara, o la cara que quisieran fuera la de Chile. Entonces, las obras van a quedar, la piscina va a quedar, la cancha va a quedar, el patinódromo va a quedar, el centro BMX va a quedar, los centros de entrenamiento, el parque del Estadio Nacional, el centro paraolímpico, el velódromo va a quedar, y ojalá sean bien administrados. Lo que sí le dejo una tarea a esta comisión, que el antiguo velódromo del Estadio Nacional, que está convertido en un basural. Oh, sí. Que algo hay que hacer con eso. Ok. Hay una coda que dejo, porque en verdad no se merece el Estadio Nacional tener esa mancha,
y que podría ser la Escuela de Ciclismo de Chile, Así es. de la Federación. Se podría aprovechar ese velódromo para enseñar. Eso nada más. Muchas gracias, Juan Cristóbal, nuevamente, y le voy a pedir a la comisión que tomemos algunos acuerdos de oficio. La diputada Riquelme nos hacía mención con el tema de los pasajes por interno, entonces vamos a pedir un oficio al IND para que nos informe respecto de quién estuvo a cargo de la compra de los pasajes, quién fue la empresa a cargo y el detalle de la compra de estos pasajes, de todos los pasajes que se realizaron, la compra de pasajes que se realizaron. Por otro lado, también quiero solicitar un oficio al IND para que ojalá se lo pida a la corporación sobre los estatutos y modificaciones que se realizaron desde el inicio de la conformación de la corporación hasta ahora, que todavía esta corporación no ha terminado su mandato. ¿Ok? Sí, no hay problema. Entonces, a la corporación y al Instituto Nacional de Deportes. Y por otro lado, quiero pedir el acuerdo entonces para invitar a la señora Contralora Interna, la señora Olivier, para la próxima sesión. Acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Acordado entonces. Muchas gracias a todos los asistentes y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Presidenta, solamente una acotación. Recordemos que ya para la próxima sesión no podemos hacerla por Zoom. Sí, Sí, lo dijimos muy bien, al muy bien. inicio, lo recordamos para que todos lo tengan presente. La Contralora va a venir presencial. Todos vienen presencial. Sí. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Nos vemos. Chao.